Damas y caballeros, reciban nuestros saludos desde Astonga Televisión y bienvenidos a este programa de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Estamos en la segunda temporada y hoy sobre la consolidación del español en Guinea Ecuatorial tenemos en el plató a Dr. Carlos Jotons. Es el censor de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española y escritor. Bienvenido. Muchas gracias. También contamos con la presencia del académico Dr. Fernando Ignacio Ondó. Bienvenido. Gracias. Con ellos iniciamos casi un programa que es la segunda temporada de este programa de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Háblenos sobre la consolidación del español en nuestro país. Una vez más, muchas gracias, Melanio. El español se está consolidando en Guinea Ecuatorial. Llevamos más de 2 siglos de presencia española en Guinea Ecuatorial y 50 años que hemos estado conservando el español. Creo que cada vez más nos estamos acercando a nuestro deseo de que el español se convierta en una lengua hablada por todos los ecuatoguineanos. Esta es una realidad y en ese sentido trabaja todos los días la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Cada día estoy más sorprendido del nivel, de la calidad de la lengua de los ecuatoguineanos, y como lo dije hace una semana, presenté un libro de un chico, se llama Rubén Evuy. Realmente me sorprendió el muchacho. Me sorprendió el muchacho y una sorpresa muy agradable. El muchacho de apenas 30 años habla un español de lo mejorcito, y no solo esto, es un líder, como él nos presentó el libro sobre liderazgo, y sinceramente es una persona que todo el mundo en Guinea debería conocer y que se debe promocionar. Rubén Evuy, no vengo a hacer una publicidad tonta aquí, pero sinceramente merece la pena, y como lo dije cuando presentamos, dimos los premios a los ganadores del segundo certamen literario, Guinea Ecuatorial promete muchos aspectos que todavía no se han descubierto. Aquel día pudimos ver a jovencitos poetas, a gente recitando versos, a gente componiendo versos con motivo del cincuentenario de la República de Guinea Ecuatorial como país independiente. Fue agradable, sinceramente agradable, y creo que en ese aspecto no se puede dudar de la consolidación del español en Guinea Ecuatorial, y cada vez más lo que se está haciendo está llegando al pueblo. Sí. Efectivamente, don Melanio, agradecerte de nuevo por el esfuerzo que estáis haciendo desde este plató Televisión Astonga. En la misma línea de don Carlos, la Academia quiere trabajar en torno al eslogan, en torno al lema, consolidando el español en Guinea Ecuatorial, y también los nuevos horizontes del español desde Guinea Ecuatorial. Efectivamente, la consolidación significa, ya tras superar ciertas etapas, la Academia ha estado trabajando en torno a los 50 años sobre la conservación del español. Quisiera detenerme, estando aquí el compañero académico, detenerme en el sentido que nosotros hablábamos de la conservación, porque Guinea podía haber cogido otro rumbo después de la independencia, ¿no? Y efectivamente los forjadores de la independencia entendieron que nosotros, después de casi 2 siglos hablando el español, tenía que ser, y nuestra lengua oficial, es decir, el lema de la Academia, una lengua, un destino. Y pese a los avatares, hemos conservado este idioma. Y ahora estamos en una segunda etapa, que es la consolidación. Y la consolidación significa precisamente que los guineanos ya producimos. Y la producción se manifiesta
en las obras escritas por los guineanos. Fuera de Guinea ya se reconoce la literatura española, ¿no? Obras estudiadas por gente que cultiva la literatura. Entonces, desde la academia queremos ya hacer conocer que en Guinea Ecuatorial hay una literatura escrita, hay una literatura hablada, y de hecho el programa, entre otras cosas, que queremos abrir la academia al público. Eso lo hemos llamado academia abierta. Es decir, cada 3 meses tener pues especie de publicidades, de libros, de escritores académicos que presenten sus obras, que hablen de su literatura, etcétera, etcétera. Entonces, el término consolidación del español tiene que ver con el trabajo realizado por los académicos en este sentido. La difusión del español guineano se está conociendo después de la creación de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. ¿Cuáles son los nuevos horizontes del español en África? El compañero Fernando lo acaba de decir. Los guineanos están produciendo y producen obras de muchísima calidad. Como lo ha señalado, efectivamente, la literatura española se estudia ya en muchas universidades de Guinea, fuera de Guinea Ecuatorial. Es el caso concreto de 2 universidades de África, como es la de Omar Bongo en Libreville y la de Yaoundé 1 en Camerún. Yo les diría que en estas 2 universidades el español de Guinea es la base de los estudios de la lengua española. Es un hecho muy favorable en el sentido de que dan a conocer a los escritores de Guinea Ecuatorial. Y también en el mismo sentido, yo creo que no se puede decir más, los propios guineanos ya ahora están escribiendo, los jóvenes sobre todo están escribiendo en Guinea. Tenemos ya a clásicos como es Donato Ndongo, que es uno de los clásicos, Juan Balboa Boneque, tenemos al escritor Francisco Zamora, tenemos al escritor Ávila Laurel, tenemos también al académico Maximiliano Nkogo, tenemos al académico padre Marcelo Enzema y otros muchos escritores realmente de renombre que han levantado y están levantando el nivel de la literatura de Guinea Ecuatorial. Para los nuevos horizontes, sobre todo, están los jóvenes. Están los jóvenes y yo creo que nosotros, como academia, estamos trabajando en ese sentido. Porque cada año, a través del premio Miguel de Cervantes que damos el 23 de octubre, este año ha sido muy particular por coincidir con el 50º de la independencia, tuvimos que dar un poquitín más tarde, donde también vamos descubriendo nuevos talentos en el marco de la literatura de Guinea Ecuatorial. Y estos son los que van a constituir realmente nuestra literatura para el futuro. Esto es, como les decía, tuve que hacer una mención especial a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, ya que de los 12 premiados, 9 eran estudiantes nuestros en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. El resto eran escritores ya más o menos consolidados, pero la UNGE en este aspecto participa activamente en la promoción de la literatura de Guinea Ecuatorial a través de las obras de sus estudiantes. Sin interrumpirle, don Melanio, don Carlos, hay que reconocer la humildad de los escritores y sobre todo de los intelectuales. Hay que reconocer, porque muchos de los estudiantes sobre todo nos preguntan en querer conocer quién es realmente. Él ha mencionado ahora a un grupo que llamamos clásicos de la literatura española, pero hay que reconocer en don Carlos que la primera antología de la literatura ecuatoguineana de los años 80, sí, sí. Es uno de los coautores. Sus poemas están recogidos en la antología, es decir, poemas
de ciertos clásicos. Creo que don Carlos, modestia aparte, es uno de los forjadores de esta idea, ¿no? Creo, si no me traiciona la memoria don Melanio como periodista, el año pasado con los jóvenes estudiantes en las escuelas nuestras, ¿no?, lo que está haciendo la academia en los centros, la academia ha querido llevar la literatura a los colegios. Nosotros en la plenaria, nuestras reuniones, y las llamamos plenarias, ¿no?, el año pasado aprobamos que en los colegios se estudiara la literatura ecuatoguineana. Aquí en Bata hicimos un concurso interesante de autores y pensamos volver en ello porque nos lo piden los centros. Y uno de los autores, me refiero a las preguntas valoradas, fue en este sentido, obras de Donato, poemas de don Carlos Jotón, poemas de Marcelo Ezema, etcétera, etcétera. Lo cual muchos no saben todavía el trabajo de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Y hay que decir, de los programas que tenemos, los programas radiotelevisivos, está el programa que ya llamamos clásico, ¿no?, que es de la Academia, que coordina el mismo don Carlos, ¿no?, a través de Televisión Guinea Ecuatorial. Otro programa que ha dado sus frutos es vuestro programa. Queremos agradecer este esfuerzo, ¿no?, porque lo que se suele decir, la intrahistoria, ¿no?, detrás de este programa hay gente anónima que ha hecho del español de Guinea Ecuatorial en este sentido, que lleguemos hasta los lugares más recónditos, sí, con este programa, el debate, ¿no? Con lo cual queremos este año, con la consolidación, tener que hacer más programas. El programa Habla la Academia, el programa El Debate, y hay otro programa a través de Radio María que lleva un compañero, Fernando Johnson. En este sentido, creo que la consolidación, si hiciéramos la voluntad de todos los académicos, es dar a conocer este programa este año, es dar a conocer la producción literaria, es su enfoque de los académicos. Y quiero recordar aquí que, claro, el mismo programa se ha trasladado a Malabo y ahora más veces tendremos que recibir a eminentes académicos, para que la gente conozca qué se produce en Guinea Ecuatorial como literatura. Como académicos y escritores, ¿cuáles son los temas que se trata más en la literatura ecuatoguineana? Bueno, los africanos en general solemos tener temas muy comunes entre nosotros. No hay que olvidar que tras pasar de la colonia a estados independientes, pues hay una especie de reivindicación de lo que es nuestra identidad cultural. Y todos los temas, por lo general, giran en torno a esa temática. Es decir, que el ecuatoguineano, el africano, el camerunés, el senegalés, el escritor de Malí, de Burkina Faso, generalmente trata temas africanos. No ocurre lo mismo con los escritores, digamos, actuales, que son más abiertos al mundo. Cuando se leen los poemas de Senghor, por ejemplo, todo es en torno a la belleza negra, a la esclavitud, al reconocimiento, digamos, al orgullo de ser negro, etcétera, etcétera. Hoy en día la gente se está abriendo, yendo por otros derroteros, que son totalmente diferentes. Ahora bien, tampoco se puede negar los temas clásicos sobre el amor, sobre la vida, sobre la libertad, y todo ese tipo de temas son generales, porque el poeta, por norma general, lo que él transmite a través de su escritura es lo que vive, es lo que siente. No puede ir más allá. Es decir, que por ejemplo un chino tendrá temas totalmente diferentes al europeo y el europeo al americano. Aunque nosotros, eso sí, el África coincide mucho, los temas coinciden con los temas de América, porque la historia de América Latina es prácticamente la historia de África. Entonces,
Por ejemplo, cuando yo he leído temas como de Gabriel García Márquez, uno se encuentra prácticamente como si estuviera temas de África. Es lo mismo, pero hoy los jóvenes son más abiertos, ¿no? Y tratan temas de todo tipo. Efectivamente, lo que dice don Carlos. Los escritores, como bien sabe él, van evolucionando. Claro, también hay cierta evolución, lo que dice los primeros temas de la negritud, aportación del escritor negro a la cultura universal. Otros, los primeros aquí, y eso está bien diseñado, bien dicho en la antología, donde son autores y coautores, ¿no? El costumbrismo, las reivindicaciones, pero ahora los jóvenes escritores prácticamente ya son temas universales, ¿no? Exacto, sí. Recuerdo el otro día el filólogo Miquel decía que leyendo a muchos autores guineanos no hace falta, entre comillas, no echamos en falta leer a Rubén Darío y otros, porque la nueva juventud, los nuevos escritores, tienen temas también universales. Exacto. Y efectivamente esta pregunta es pertinente. Incluso pensamos que este programa, estando don Carlos aquí, que conoce a escritores, invitaremos incluso cuando tengamos oportunidad a escritores para hablarnos de los géneros que cultivamos aquí en Guinea, en literatura, para una precisión. Muchos guineanos siguen tomando el español como una lengua extranjera. ¿Qué es lo que se debe hacer para recuperar este español pulido de los años 50? Bien, eso yo discrepo un poco, porque esto es lo contrario. Hay unas mentes quizás retrógradas, ¿no? Que gente mayor que piensan, muchos, como se ha estado diciendo aquí, ¿no? Después de 50 años España dijo que volveríamos a ser colonia. Eso es impensable en la mente normal, eso es imposible. Entonces, pensar que el español no es nuestra lengua no es de los jóvenes. Los jóvenes de hoy nacen con el español, viven con el español y morirán con el español. Hoy en día, lo hemos dicho muchas veces, que es difícil incluso hacerle hablar en su lengua materna, si se puede llamar así, lengua, digamos, africana, las nuestras, eso es su propia. Nuestros niños ya no hablan. Parece una ventaja, no es ventaja como tal, pero eso es como para demostrar que el guineano ha tomado el español como algo suyo, como algo suyo. Se nos reprocha muchas veces el hecho de hablar un español poco africano, también es normal. Porque cuando vamos al diccionario y en la lengua española nos encontraremos con americanismos, palabras propias de Colombia, de México, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, etcétera, etcétera. Guinea también está haciendo lo mismo. Tanto es así que hemos introducido en el diccionario de la lengua española unos 50 vocablos nuevos provenientes de nuestra manera de hablar. Quizás desde el punto de vista léxico, ya desde el punto de vista gramatical, como decía Miquel, efectivamente, no podríamos hablar de faltas como tal, pero hay posibilidad de que con el tiempo se vayan adaptando al español o se vayan corrigiendo por sí. Por eso el español hoy, la base de un buen español está en la escuela. Nosotros estamos ayudando, la academia está ayudando para que se consolide el español, para que se cultive el mejor español, para darle esplendor. Sin embargo, la base está en la escuela. A partir de la escuela es donde la gente va a aprender a hablar un buen español. Pero para mí, personalmente, creo que el ecuatoguineano ha asumido el español como una lengua propia, como una lengua propia. Corroborando con lo que dice el académico Carlos,
creo que también el esfuerzo que está haciendo la Academia, sobre todo la nuestra, con los premios Cervantes, es llevar, concienciar a la nueva generación que no tenga estos complejos exacto, sí. de considerar la lengua española como la lengua colonial, como la lengua impuesta, porque el español nos abre horizontes en el mundo, ¿no? Ahora que la Academia Ecuatoriana, tras 5 años de su creación, está asistiendo a foros internacionales para darnos a conocer. Incluso se reconoce en el español de Guinea el acento oculto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y nuestro reto es ir a los colegios. Nuestro reto es estar en los medios de comunicación social para, en este sentido, concienciar de la importancia de una lengua bien hablada. Sí. ¿Querías añadir algo? Pues lástima que eso han sido solo 15 minutos. A mí me hubiera gustado estar aquí toda la tarde. Bien. ¿Qué podría añadir? Pues eso, que recalcar de nuevo que el español, decía un académico español, un escritor, que la lengua nacemos con ella y si la hablamos mal es porque no la vivimos plenamente. Por lo tanto, el ecuatoguineano, hoy por hoy, como lo he dicho hace poco, considera que el español es su propia lengua. Fíjese que en la academia no solo hablamos del español, incluso tenemos programas para cultivar nuestras propias lenguas, las que nos identifican como africanos. Y la ventaja que tenemos, que muchos, por lo menos de nuestra generación, conocemos estas dos lenguas, la nuestra y la lengua española. Y los buenos locutores la hablan de la misma forma. Yo les voy a poner un ejemplo de un académico que tenemos, el académico Antonio Nemasu. Habla tan bien el castellano como el fang. Y eso es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja. Porque no hay que considerar que el que hable el español, solo el español, es el más culto. Se tiene que hablar español y su propia lengua. Y por eso, como decía don Fernando, se nos valora más desde fuera porque somos capaces de expresarnos con la misma corrección en español que en nuestras propias lenguas. Por eso invito al público que a la vez que hablamos, que cultivamos el español, que la academia en sus bases fundacionales habla también de la conservación de nuestras lenguas locales, que tienen las dos cosas, tienen que ir a la par. Se nos ha quedado una pregunta sobre los proyectos que tiene diseñado la AEGLE para la difusión y velar sobre el uso correcto del español en nuestra sociedad. Ha creado una antena regional en Bata. Sí, yo creo que Fernando lo ha dicho, ¿no? Bueno, la antena de Bata es estatutaria, ¿entendido, no? Los estatutos yo que soy el responsable de la conservación, del respeto de los estatutos, se reconoce que la Academia Ecuatoguineana puede abrir antenas donde quisiera, donde hiciera falta. Y por eso se ha creado en Bata una antena y eso nos viene bien por la geografía nacional. Nuestra geografía está hecha de tal forma que ninguna institución puede funcionar sin ninguna representación a nivel de la regional. No puede, es imposible, porque es más fácil que desde Bata, que tiene un espacio mucho más amplio, que también exista aquí, y efectivamente en ese sentido van los programas, todos los proyectos que se está haciendo aquí de la corrección de carteles, de los programas que se hace a través de Televisión Astonga y otros muchos. También en Malabo tenemos otros proyectos de los que se ha hablado aquí. Es decir, que es prácticamente imposible que en Guinea funcionemos solo desde la capital.
proyectos para el futuro. También tiene alguno. Sí, sí. Bueno, les he hablado un poco, estaba aquí comentando un poco sobre el próximo año, en 2019, el primer escritor ecuatoguineano, el primero que publica una obra, fue Leoncio Evita. Leoncio Evita el próximo año cumpliría, si estuviera en vida, 90 años. Y su obra, que se escribió en 1953, va a cumplir 66 años. Entonces creo que el próximo año, coincidiendo con la entrega de los premios del tercer certamen literario, tenemos la obligación de hacerle un homenaje especial al primer escritor en español y de nacionalidad ecuatoguineana, que es Fernando Evita. Al respecto, me gustaría, estando el presentador aquí y los que pilotan este programa, el debate, lo de la academia, en ir pues haciendo a que el pueblo supiera, conociera a los escritores clásicos, ¿no? Evita, Cuando los combes luchaban, es la gran obra. Creo que se podría también pues crear una mesa redonda en este programa, el debate, que se encargaría don Carlos, que para estos temas es el responsable de temas culturales. Y yo creo que sería bueno que organizáramos mesas redondas desde aquí en este programa. Es interesante. No hay problema. Es interesante. Querida audiencia, antes de irnos nos vamos rápidamente a Malabo, donde en la sede de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española otros académicos hablaron sobre la consolidación del español en Guinea Ecuatorial en los siguientes términos. Estamos con la académica de número de la AEGLE, doctora María Teresa Aborongema. Con ella vamos a charlar sobre la situación del español en Guinea Ecuatorial. Señora, háblenos brevemente del español de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias por acordarme esta entrevista. Decirles que la República de Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene el español como idioma oficial. Y para nosotros se valora aquí altamente la lengua española, porque es nuestra lengua de comunicación. Para comunicarme con mi hermano Ndoe, Anobonés, Licio, tenemos que utilizar la lengua española, porque es la lengua, vehículo de nuestra comunicación. Desde temprana edad, queriendo o no, nosotros aprendemos al español, porque cuando nos reunimos de diferentes grupos étnicos, es la lengua que utilizamos. Y es de mucha importancia para nosotros. Teniendo en cuenta la misión de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española de velar sobre el uso correcto del idioma español en la sociedad y sobre todo en los asuntos lingüísticos y literarios, como académica, ¿tienes algún trabajo para alcanzar estos objetivos? Sí, es que desde que soy académica de número, he pensado que debo colaborar y contribuir a mi humilde situación lo que corresponde. Por eso tengo preparado unos trabajos. Este trabajo que ya presenté aquí en el Centro Cultural, lo tenía acumulado en casa, pero al sentirme académica lo he sacado a la luz, lo he editado. Es el libro de poemas en prosa y cantos. Lleva consigo un CD donde se ha grabado todo lo que está en el libro, ya que muchos no tienen el hábito de lectura. Si estás comiendo o en coche puedes escuchar todo el contenido del libro. Se trata de unos poemas que creo que son inspiraciones, querer resaltar lo que hay en cada tema. Hay poemas y hay poemas cantados, que todo viene en la placa. Me siento satisfecha por haber puesto a disposición del pueblo ese libro
que está en venta en Moncában, está en la biblioteca de Bata, está en la biblioteca de aquí. Lo que pasa es que la gente, como no saben que hay una placa y no leen, y a lo mejor ven que no es de mucha importancia, pero el contenido son inspiraciones como poemas y como canciones. Hay una canción que dediqué a España y Guinea Ecuatorial para recordarles que están unidos por causas comunes. Por eso que les acababa de decir, porque estamos unidos, aunque de vez en cuando esta unión suele tener baches. Otro trabajo, teniendo en cuenta que hay que resaltar la cultura, la literatura, la lengua de Guinea Ecuatorial, he preparado ese libro, La cultura de Guinea Ecuatorial, en la enseñanza de la lengua española. Entre los países para aprender una segunda lengua o una primera lengua para los nativos, hay que conocer la cultura del país. Por eso he preparado este libro, es interesante. La primera unidad didáctica, aquí estamos reflejando un tema de nacimiento, es Adele o nacimiento a nivel tradicional. Es interesante y es el tema que utilizamos con todas las actividades lingüísticas que empleamos para dar el tema. Entonces, ese libro sí que está próximamente a presentar, es el resumen de mi tesis doctoral, que tengo necesidad de presentarlo porque también es una idea, una inspiración importante que querría trabajar para cómo evitar que Guinea Ecuatorial caiga en conflictos, porque estamos en la misma situación que otros países que han caído en conflictos por razones de grupos étnicos. Y aquí he elegido el tema de la interculturalidad que permite a los seres humanos vivir en armonía ante cualquier tipo de diversidad. Próximamente lo presentaremos. Y esos ánimos de hacer ese trabajo me han venido justamente por haber leído los estatutos de la academia y el deber que tenemos para hacer algo. Son esos trabajos que tengo preparados ya como académica. ¿Y has leído una obra de un escritor guineano? Si has leído esta obra, cuéntanos la obra. ¿Alguna obra de un escritor? Bueno, yo leí el Evu de hace poco, el Evu de Mbana, del señor Mbana. Y como yo no comprendía muy bien eso de Evu, lo leí y me pareció un trabajo interesante donde él intenta explicar lo que es esto. Son cosas tradicionales de nuestro país y me encantó mucho, pero no saqué una conclusión porque me parecía algo que no me gusta por los resultados de los comentarios que he tenido antes sobre el Evu. Lo he leído, pero me ha gustado el trabajo como lo tiene montado, los poemas de Anacletín, el libro de Agustín. El mismo presidente, que es escritor, valora altamente lo que en ellos están explicando. Es interesante. ¿Alguna recomendación sobre el uso correcto del español en nuestra sociedad? Sí, el uso correcto por eso tengo otro último trabajo, pero lo tengo en borrador aún, como académica, porque lo preparo como un proyecto. Todos los hablantes del español, sobre todo los de Guinea, que son los que me interesan ahora, deberíamos intentar hablar correctamente esta lengua, que es una de las recomendaciones que tenemos para los de la academia, y estamos trabajando seriamente para ello. Hay programas por la televisión y yo preparo un trabajo sobre las correcciones fónicas, porque los hablantes del español de diferentes países, por influencia de lenguas maternas, tienden a confundir la pronunciación de algunas letras. Por ejemplo, la mayoría de los del grupo étnico Fang y otros confunden al pronunciar
la I por la E. Y dicen Isabel cuando debían decir Isabel. Esto hasta los más cultos, porque yo creo que una fuerza de la lengua materna que te empuja a pronunciar así. En lugar de Isidoro, dice Isidoro. No sé, ustedes lo habrán practicado. Esto a nivel de vocalismo. En el consonantismo, el grupo Doe confunde la G por la J. Dicen ajuga, ajuga. Y cuando dicen braga, dicen braja. Todos esos errores, cuando estamos hablando, aunque se respeta porque es la lengua de uno mismo, debemos luchar para que puedan pronunciar mejor esas letras que les conduce a esa confusión en la pronunciación. Escriben bien, pero para pronunciar vamos a Isabel Iglesia y podemos decir perfectamente iglesia. Mi profesora en el máster de enseñanza del español era una andaluza, que también tienen interlengua de ese tipo. Pues hablaba perfectamente el español. Cuando yo la vigilaba, que va a decir algo con Z, como acostumbran, lo pronunciaba muy bien. Digo, Ana María Gutiérrez, ¿cómo tú, andaluza, pronuncia todo bien? Dice, a nivel de la universidad tengo que hacer esfuerzos para pronunciarlo bien. Pero cuando estoy en Andalucía, pronuncio igual en familia como ellos. Entonces nosotros aquí en la academia, aunque no tenga mucha importancia, podríamos ayudar a los que sin querer, sin saber, confunden la pronunciación de estas letras, vocales y consonantes. Por eso tengo un trabajo muy interesante, porque lo voy a presentar a la academia como un pequeño proyecto de ayudar a nuestros hispanohablantes de Guinea Ecuatorial a no equivocarse en esto. Aunque no fuese grave, pero eso merma y baja la calidad de nuestro español, que nos toca mejorarlo. Gracias. Háblanos sobre su obra La cultura de Guinea Ecuatorial en la enseñanza de la lengua española para extranjeros y nativos. Sí, al escribir este libro me inspiré en lo que aprendí en el curso de máster, como les había dicho. Aprendí ahí que para enseñar una segunda lengua en un país, los estudiantes debían conocer la cultura de ese país. Es por esta razón que como Guinea Ecuatorial llegan mucha gente a aprender la lengua española aquí, más los nativos, preparé este libro para que toda esa gente que estudia la lengua española aquí conozcan la cultura de Guinea Ecuatorial, ya sea extranjero, ya sea nativo. Para extranjeros, para situarles de cómo moverse dentro del país, conociendo la cultura. Porque cuando no conoces la hora de comer de un país, en un bar te presentas, quiero comer a las 4, con que ya no es la hora. Es un ejemplo. Y para los nativos, a fin de que aprendan la cultura de su propio país, que deben conocer de generación en generación. Otra preocupación era, siendo del grupo de los hablantes oficiales de la lengua española, me veía un poco corta cuando entró los libros de enseñanza de español, encontraba la cultura iberoamericana. Y la ausencia de la cultura de Guinea Ecuatorial, por eso he situado, para vislumbrar a mis compañeros hablantes del español, que el contexto es afro-iberoamericano. Afro porque está Guinea situada en África, ibero porque España está en la península ibérica, y americano porque el español de Latinoamérica está en el continente americano. Quería invitar a los entendidos y a la audiencia que también comparten conmigo esta idea, que consideremos esos tres contextos que son muy importantes.
son muy importantes. Por eso he preparado el libro y las 6 unidades de aquí los preparé por si eso tuviera lugar cuando damos los programas de la lengua española en Guinea, que aprovechen algunos de los temas de aquí, más los de la cultura ibérica y latinoamericana, a fin de que ese contexto se cumpla y tal como lo respetamos. Primera lengua oficial de Guinea Ecuatorial es la lengua española, y es la que manejamos todos. Llegan otra lengua, estamos aprendiendo. Y esto es muy importante, por eso, sinceramente, humildemente, quería resaltar que se reconociera ese contexto de hablantes de afro-iberoamericano, donde todos tenemos al español como lengua oficial. En África también hay muchos países que les interesa la lengua española. Sean bienvenidos. Pero ese contexto oficial que he trazado, no sé si podemos respetarlo, ya sean ustedes que hagan eco de esta necesidad que humildemente se presenta en este libro. De hecho, creo que les voy a dejar un ejemplar para que vean las cosas que he puesto ahí. La cultura de Guinea en 6 unidades que se pueden intercambiar, pero es a nivel intermedio, avanzado, que es situado en el nivel. Está preparado por unidades didácticas. No sé quién puede venir a recibir. Tomás. Tomás, les entrego esto con mucho cariño que Guinea tiene a España y a la lengua que nos sirve de comunicación. Y lo que ahí indico es una cosa que humildemente está clara. Y hemos tenido invitaciones, el país ha tenido invitaciones en contexto de hablantes del español, otra vez esto está así, pero para que se cumplan los libros de texto de enseñanza de español. Me parece, no es imposición, es una solicitud, de una consideración. Me parece muy correcto y creo que es totalmente aceptado. Muchas y gracias. Excelencia, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Excelencia. Muchas gracias. Ella es doctora María Teresa Aboronguema, profesora de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y académica del número de la Academia, antigua decana de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y académica de número de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Estamos con el académico Anacleto Lomibui, académico de número de la EGLE y presidente del CICTE. Con él vamos a hablar sobre la consolidación del español en Guinea Ecuatorial. ¿Puedes hablarnos sobre la consolidación del español en nuestro país? Bueno, yo creo que justamente llega el momento en el que podemos hablar de consolidación del español. 50 años suele ser un poco la fecha límite desde la cual nosotros estamos midiendo una serie de cosas, de actividades, y en este caso la lengua española. Yo diría que no son ni siquiera 50 años. 50 años son todavía muy pocos de uso, porque estamos vinculando el uso del español con la presencia española, con la presencia colonialista, y sin embargo hay una serie de circunstancias que rodean el uso del español. Primero, desde el punto de vista histórico, efectivamente por casualidad de la historia, de entonces hay una presencia española, de personas españolas en Guinea, en el Golfo de Guinea. Posiblemente se pueda decir que Guinea Ecuatorial es la hermana mayor de los países de habla hispana, porque consta que cuando los navegantes portugueses pasaban por aquí, se suministran el agua y, en fin, para sus embarcaciones. Y se puede incluso decir, sin equivocarse, de que la primera palabra en español, pues he dicho aquí en 1471 es cuando se descubre la isla de Annobón y la isla de Farandopó. ¿Y qué pasa? En 1492 se descubre América. ¿Quién está antes?
para empezar. Esta es una primera realidad que nos hace que nosotros tengamos una mayoría importante de edad dentro de la Academia el uso de la lengua española. Entonces hay esta primera fase, presencia del español, una presencia histórica 1, una presencia jurídica 2. Todas estas presencias influyen en el habla de la lengua española. La presencia histórica es el descubrimiento de América que pasa por la ruta hacia las Indias, etcétera, etcétera, descubrimiento de Fernando Po y el descubrimiento de Annobón. Es una presencia que está haciéndose poco a poco, en la que, quieras o no, por razón de comunicación, quieras o no, el español se está intentando emplear. Y no solamente lo emplean las personas que han venido a descubrir, lo emplean también para comunicarse con la gente de la población. Y por lo tanto hay un uso primario del español en ese momento. Y la segunda presencia es la presencia jurídica. Esa presencia jurídica tiene dos partes. La primera parte es la imposición necesaria de que la comunicación, para que la eficacia de la colonización sea realmente eficaz, que valga la redundancia. Entonces hacía falta dos instrumentos importantes. La lengua española de comunicación, y esa lengua tiene unos canales muy importantes que se asocian a la colonización, y es la acción evangelizadora. La educación se hace en español, no existe una educación tradicional que esté regulada, pero esta educación que se hace en español, con el gran masivo y apoyo masivo de los misioneros cristianos, misioneros católicos en Guinea Ecuatorial, que son los que utilizó la colonización para poder, como decían entonces, cristianizar era igual a españolizar, un poco la experiencia del tercer mundo en América Latina. O sea, cristianizar, que es la misión sagrada que tenía España para los nuevos territorios, nuevas personas. Cristianizar era sinónimo de españolizar. Y por lo tanto, el nivel de asimilación que se ha vivido en Guinea Ecuatorial es un nivel de asimilación mucho más profundo que en otros sitios, en otras partes. Porque a través de la influencia de la religión católica. Entonces, vamos a llegar a los 50 años de independencia. Efectivamente, arrastramos todos esos datos históricos, arrastramos el dato jurídico de la presencia española y del uso del español. En 50 años, en medio, tenemos el rechazo del español. Un rechazo del español que va acompañado del rechazo al sistema colonial prevalente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un miedo de rechazo con el español, rechazar también la colonización. Rechazar la colonización significa rechazar el español. Rechazar la colonización también significa rechazar el cristianismo, que ha sido, digamos, el vector principal para que en este país esa conservación del español sea realmente tal. Entonces, efectivamente, llegado a los 50 años, nos encontramos con una situación nueva, una situación de resistencia. Guinea Ecuatorial ha podido resistir a todos los cambios que han habido por los avatares que ha pasado este país, de no olvidarse, de no dejar el uso del español. Quiero que se me entiendan en esto que voy a decir ahora. La lengua española, efectivamente, la misión de la academia es procurar la perfección de la lengua. Las circunstancias que nosotros vivimos ahora nos obligan a que lo primero que es fundamental y primordial es que sepamos utilizar las dos razones. Una razón histórica de presencia española que no se puede borrar, y una razón jurídica de que este país un día ha dicho que la lengua oficial de este país es la lengua española. Y por lo tanto yo creo que la conservación de la lengua y el uso de la lengua
tiene que ser acciones prioritarias. Es decir, no solamente podemos defender la lengua en el aspecto jurídico, sino su uso como un elemento de entronque primordial de enlace entre los grupos étnicos, grupos culturales, no culturales de este país. Y por lo tanto, la tradición, la riqueza cultural del país se traduce en español. Los sentimientos profundos de este país se traducen en español. Y por lo tanto, ahora mismo, la lengua española no es ya lengua de España, es una lengua en la que nosotros hemos manipulado, que tenemos derecho de manipular a nuestra manera, bebiendo de nuestras propias fuentes, las fuentes culturales históricas que también enriquecen a lo que es toda la cultura hispánica. Es decir, que en Guinea Ecuatorial su uso de la lengua es un uso que enriquece, que da una novedad a la lengua española y al mismo tiempo crea una identidad propia de Guinea Ecuatorial en el contexto de los países de África, incluso de los países latinoamericanos. Un poco esta es la situación, un poco toda la consolidación viene a través de esos elementos históricos y jurídicos del español, más su uso. Teniendo en cuenta los objetivos de la AEGLE, que es la perfección de la lengua en nuestra sociedad, como académico de número y como escritor y como presidente, ¿el FICTE tiene algunos proyectos para alcanzar estos objetivos? Bueno, los objetivos, yo creo que los objetivos suelen ser un poco, quizás una de las ilusiones que nosotros tenemos para cualquier cosa. Los objetivos de la academia están tan abiertos, en el sentido de que hay muchos retos que hay que vencer. Y uno de los retos es que nosotros venimos de esta situación que acabo de relatar, de que una presencia española que engendró una manera de ser de este país, es decir, hablo de la identidad, y una presencia, como sigo diciendo, jurídica, en la que nosotros nos hemos comprometido a decir que esta lengua era lengua oficial. Y en tercer lugar, lo del español en Guinea ya no es simplemente hablar bien, por eso los objetivos no es que se difieren, el objetivo es de que correctamente la lengua española, pero tenemos que reforzar aquello de que primero que hablemos, sepamos utilizar la lengua española como cosa nuestra. Porque el tema suele ser cuando nosotros hablamos el español pensando como si estamos hablando una lengua ajena. Hay un trabajo que he estado haciendo sobre la influencia, un poco lo cojo de un escritor guineano, don Manuel Castillo Barril, sobre la influencia entre las lenguas vernáculas en el español de Guinea. Muy, muy interesante. He hecho alguna situación, el hablante guineano de español tiene unas connotaciones específicas, lingüísticas específicas. Y el mismo diccionario, el mismo léxico del español de Guinea tiene la connotación cultural, ambiental, etnocultural de este país, con el fin de que este español no solamente se hable bien porque se están utilizando las palabras utilizadas en otros sitios, sino que se está hablando bien porque se está utilizando, aferrándose al respeto escrupuloso de la gramática. Y por lo tanto, es posible que nosotros hablemos un español que otros no entiendan porque hay un subconsciente de significantes y significados que es totalmente diferente a otros sitios que hablan español. Y esto es lo que va a dar el color propio, la naturaleza propia del español de Guinea, porque ese español nace de unas fuentes totalmente culturales, totalmente diferentes. Pero esas fuentes en conjunto hacen la riqueza de ese nuevo español que surge de esa conglomeración ideográfica, idiomática, que nosotros podemos vivir en nuestros países con respecto al español. ¿Alguna recomendación sobre el uso correcto del español en nuestra sociedad? Bueno, una recomendación la que estamos haciendo es el papel de la academia ayuda a hacer que la gente utilice esa lengua, pero no la utilice como una lengua extranjera,
que la utilicen como una lengua manipulable por nosotros mismos a través de los elementos culturales que tenemos. Es decir, que el español deje de ser una lengua extranjera y que nosotros podamos cuando se habla de perfeccionar y hablar correctamente el español, a veces yo suelo tener un poco mis reservas. Tenemos que conseguir antes hablar el español, corrientemente. Mal o bien, el uso corriente del español es importante para que después, la segunda fase, sea el uso correcto del español, el embellecimiento del español a través de los escritores. Efectivamente, todo el mundo no puede embellecer esa lengua, pero podemos conseguir que todo el mundo pueda hablar a su manera esta lengua para hacerla propia. Entonces, yo no me iría en esto de que a ver si todo el mundo es un objetivo muy lucrativo a largo plazo, de que la gente hable perfectamente a lo Góngora, a lo Lope de Vega, etcétera, etcétera. Pero eso ni en España. Pero lo que sí es importante que en España todo el mundo es capaz de hablar, pronunciarse y comunicarse en español, y los propios sentimientos. Por lo tanto, yo creo que no se trata de que a la primera, pues mira, sea la corrección total, la perfección total, sino que primero uso y luego la segunda fase poder corregir para que esta lengua sea embellecida a través de los aportes poéticos que nosotros utilicemos y que vienen también de nuestro acervo cultural. Él es Anacleto Olomibui, académico de número de la AEGLE y presidente del FICTE. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pues han sido los académicos Carlos Unzuetón y Fernando Ignacio Ondo. Con ellos hemos tenido aquí en el plató sobre la consolidación del español en Guinea. Nos han hablado también sobre los proyectos de la AEGLE y proyectos futuros. Les agradecemos por vuestra atención, por haber estado, por haber correspondido a la invitación y les esperamos la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, querida audiencia, hasta aquí nuestro programa. También les agradecemos por vuestra atención y les esperamos en nuestro próximo capítulo.